Hermanos, en esta ocasión, ha habido una palabra que toda la semana me ha traído. Hablé con mi esposa y le dije, mira, yo concluí el mensaje de la oración de la semana pasada, pero esta palabra me trae. Es una palabra que es parte de la oración, que no tocamos en todo ese tiempo. Y esa palabra ustedes ven allá arriba. Siempre. Esa palabra que es parte de la doxología que hablamos la semana pasada, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, y luego dice, por todos los siglos, por todos los siglos, y luego dice amén, y no tocamos esa palabra, para siempre. No la tocamos, la dejamos allí pendiente, yo creo. Y toda la semana anduvo el Señor hablando conmigo de esta palabra para siempre. Y me llena, hermanos, esta palabra, porque no está hablando, Jesucristo está mostrándole a sus discípulos, les está enseñando a que ellos puedan también ser parte de este reino que es por los siglos de los siglos. Para siempre. Es un reino que no tiene fin. Es un reino que es eterno. Es un reino de la cual Jesucristo habla en esta ocasión y se lo presenta a los discípulos en el capítulo 6, versículo 13 de Mateo. Dice así su palabra: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y quiero que noten una cosa, mi amado. Cuando dice la palabra de Dios por todos los siglos, significa todos los siglos. ¿O no? Amén. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa por todos los siglos? Podríamos decir eternamente, podríamos decir para siempre, no tiene fin. Y mi amado, si Jesucristo lo incluyó en esta palabra, me suena, hermanos, a mí bien importante de que su pueblo se dé cuenta de que cuando Él dice por los siglos, o por los siglos de los siglos, está hablando de un tiempo donde Él y ustedes y yo como hijos de Él cabemos. Fíjense, hermanos, en la escritura Jesús lo menciona, la realidad de un reino para siempre. Y mi amado, si lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que hablamos que si hay un reino tiene que haber un rey. Pero ahora, hermanos, vamos a describir a ese rey, porque, hermanos, este rey, si lo vemos, hermanos, es un rey que es para siempre. El reino es para siempre, así que el rey es para siempre también. Amén. Y mi amado, si este rey es para siempre, entonces ustedes y yo estamos en las mejores manos que podemos estar. Amén. Y si lo vemos, hermanos, no es algo solamente que nació en ese momento en Jesucristo, sino que vemos a través de los antepasados, de los patriarcas, como ellos también se relacionan con este Dios. Y déjeme ver esto, hermano, porque quiero que usted también vea esto que el Señor me ha mostrado. Dice, si hay un reino, es un rey también. Pero, hermanos, este rey es para siempre. Y está escrito, los diferentes personas en la Biblia lo describen como tal. Y dice la palabra de Dios, Abraham, por primera vez, allá en el Antiguo Testamento, pero también relacionado con el Nuevo Testamento, Abraham lo habla de esta manera, hermanos, hablando de este rey que es para siempre. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículos 8 en adelante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
¿Cómo se sintieran ustedes, hermano, que el Señor le llamara a usted y dijera, vente y te voy a enseñar a dónde vas? No te voy a decir a dónde vas, pero te voy a mostrar. Así como vayamos, te voy a mostrar a dónde vas. Y la Biblia dice, por la fe. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque, fíjense hermanos aquí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mi amado, esta ciudad, este fundamento, este reino, hermanos, no es fundado por manos de hombres. Y tenemos un rey, tenemos este rey que es para siempre. Abraham lo define, lo describe en el capítulo 21 de Génesis de esta manera. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Tenemos un rey que es para siempre. Ese es, hermanos, lo que quiere ser. El rey es para siempre. No tiene, mi amado, límite nuestro rey. Nuestro rey no tiene tiempo. La Biblia dice, en el principio, Dios. Génesis capítulo 1. En el principio, Dios. Y mi amado, si lo vemos, ese fue el principio para usted y para mí, porque Dios ya es. No era, Dios ya es. Dios no va a ser, Dios ya es. El rey es para siempre. Él es el rey, como que hemos cantado, Él es el rey. No hay otro como Él. Y Abraham lo identifica y lo describe, mi amado, como el Dios, bueno, ponga de esa manera, como su Dios eterno. Moisés, hermano, bien tremendo, sabiendo que Dios lo conocía mejor que nadie, escribe el Salmo número 90 y lo escribe él a Dios de esta manera. Dice, Señor, tú nos has sido refugio. En otras palabras, Dios para él era su refugio. Dios era para él aquel que estaba con él en las buenas. ¿Verdad que hay tiempos, hermano, en la vida de nosotros, en la vida suya y mía, cuando parece que Dios no está allí? Y hablemos, hermano, lo que es, porque muchas veces, ¿verdad?, a la gente se le dice que si usted se entrega a Cristo, que si usted viene a conocer a Cristo, usted no va a tener ningún problema, usted va a tener dinero en su bolsa, va a tener un carro del año, una casa, y todo eso. Mi mamá, déjeme decir una cosa. Gloria a Dios que podemos nosotros vivir y aprender en medio de las tribulaciones y aquellas cosas que no tenemos. ¿Sabe una cosa, hermano? Porque nos damos cuenta que Él es el todo. Él es nuestro todo. Dice la palabra, Moisés, escribiendo este Salmo número 90, versículos 1 y 2, dice, de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Llamado un rey para siempre. Aquí Jesucristo lo presenta para siempre. A Él el reino, el poder, la gloria para siempre. Y luego amén, como dijimos la semana pasada, el nombre de Jesús. Amén. Y lo vemos bien claramente, hermanos. Moisés lo presenta como el Dios desde el siglo y hasta el siglo. Ahora vemos al patriarca Abraham, vemos al libertador Moisés. Ahora vamos a ver a un profeta.
Isaías, hermanos, también tiene esta relación, y, bueno, y las personas, hermanos, no son las únicas que tuvieron o que pensaban de Dios de esta manera. Simplemente tomé estos, simplemente porque era algo que estaban ellos compartiendo con el pueblo. Y dice así el capítulo 57 de Isaías, hablando Isaías de parte de Dios: porque así dijo el alto y sublime. Fíjense, hermanos, la manera, la relación que Isaías tenía con este rey. Él lo conocía a él como alto y sublime. ¿Cómo lo conoce usted, hermano? ¿Cómo conoce usted a este Dios? Podemos decir como mi Salvador, podemos decir como mi libertador, como aquel que me ama. Pero, hermanos, aquí vemos a este Isaías, lo presenta como alto y sublime. Yo quiero que noten esto, hermano, porque esta siguiente frase abarca lo que muchas personas han dejado fuera. Y dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. El que habita la eternidad. Oh, hermanos, esto habla, mi amado, esto habla a nosotros de que Él es el dueño, Él es la casa, Él es el hogar, Él es el tabernáculo de la eternidad. El que habita la eternidad. En otras palabras, la eternidad no existe sin Él. Nuestro Rey es para siempre, mi amado. Este Rey es para siempre. No lo podemos decir, Él solamente de aquí a allá. No, nuestro Rey es para siempre. Él habita, no en la eternidad, Él habita la eternidad. ¿Y qué diferencia hay, mi amado, cuando Él es el que detiene, pone, sostiene, detiene todo? Porque Él es la eternidad. Y lo conocía Isaías como tal, y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Déjame decir una cosa, mi amado. Si muchas veces nos sentimos quebrantados, andamos, ¿verdad?, sin rumbo y sin esperanza, el Altísimo y el Sublime, que habita la eternidad, le ama de tal manera que Él, dice la palabra, yo habito en la altura y la santidad, y con Él, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Muchas veces, hermanos, para llegar a estar completos, tenemos que ser quebrantados, y Él pone todos los pedazos juntos, y gloria a Dios, porque es un Rey para siempre. Y luego vemos, hermanos, al Nuevo Testamento, a un hermanito que odiaba a los cristianos, a un hermanito que muchos cristianos le tenían miedo, a un hermanito que cuando oían que este hermanito iba a ir para esa ciudad, la gente tal vez hasta se escondía de él, porque él iba y agarraba a los cristianos y los traía a Jerusalén para atormentarlos y aún hasta matarlos. Pero un día, mi amado, un día, en el camino a Damasco, se encuentra con aquel Rey que es para siempre, y le llama por su nombre, y lo transforma y lo cambia y lo hace una persona totalmente nueva. Y luego hay una palabra, hermanos, que sale, que está en inglés, que no está en español, y allí le quitan un poquito, pero quiero que noten esto. El versículo 17 del capítulo 1 de Primera de Timoteo dice: por tanto, y esa es ahí donde está la palabra, porque en inglés dice pero hoy, now. En inglés dice hoy, pero hoy.
el Rey de los siglos. Porque es una cosa, hermano, antes este no era el Rey de los siglos para él. Antes que Pablo viniera a conocer a Cristo, Cristo no era el Rey de los siglos, pero ahora sí. Dice, por tanto, pero ahora el Rey de los siglos, inmortal, invencible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Él es el Rey para siempre. Mi amado, ojalá que podamos ver esa palabra para siempre y que sea esa palabra bien importante en la vida de cada uno de nosotros, porque vamos a vivir para siempre, hermanos, con Él o sin Él. Pero fíjese, el que tiene vida va a vivir con Él, y lo vamos a ver dentro de un momentito. Y aquel que no tiene vida va a vivir sin Él. Vemos, ahora hermanos, ya hemos visto al Rey para siempre. Ahora vamos a ver el carácter del Rey. Vamos a ver qué es lo que mueve al Rey. Vamos a conocer el corazón del Rey. Fíjense, hermanos, dice lo que mueve al Rey, el carácter del Rey, la actitud del Rey. Lo que tiene el Rey que dar es su misericordia. Su misericordia, dice la palabra de Dios. Somos amados por el Padre, por el Rey. Somos, hermanos, tenemos una relación con el Rey. Conocemos al Rey. No conocemos quién es el Rey, conocemos al Rey. Otra vez, por su misericordia. Dice la palabra que así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Los que somos padres, madres, aquí es algo bien tremendo. Una pregunta: usted, ¿hay alguien en su vida? ¿Hay alguien en su vida ahora? ¿Ok? No hablando de Dios, no hablando de lo espiritual, pero aquí en la tierra, ¿hay alguien en la vida suya que le ame a usted incondicionalmente? Piénsalo. ¿Hay alguien en la vida aquí que lo ame a usted incondicionalmente? ¿Sí? Nomás mi mamá. Porque mi mamá esté gordo o flaco, ella me quiere. Si le pido o no le pido, ella me quiere. Soy su hijo. Fíjense, hermanos, algo bien tremendo. Pero déjenme voltearle la pregunta. ¿Usted ama incondicionalmente? No, piénsalo bien, no diga que sí, no diga que sí nada más así. ¿Ama usted incondicionalmente? Que le hagan a usted lo que sea, usted va a amar a la persona. Hermanos, misericordia, compasión, amor, somos amados por el Padre. Fíjense, hermanos, Él sí nos ama sin condición. Fíjense, el Salmo número 103, el versículo 17, habla de la misericordia, del carácter del Rey. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Ese mismo pasaje, hermanos, dice que ha apartado nuestros pecados del oriente al poniente, al occidente. Hermanos, ha separado los pecados de nosotros del oriente al occidente, hermanos, totalmente separados. ¿Sabe una cosa, mi amado? Él nos ama. De la eternidad hasta la eternidad. En otras palabras, hermanos, una misericordia que no tiene límite. Qué Dios tan
amoroso tenemos, qué Rey eterno, que tiene una misericordia eterna. Y fíjense, hermanos, el pueblo de Israel estaba en cautiverio y estaba el pueblo clamando y llorando, y el profeta Jeremías, ustedes lo han escuchado, que era como el profeta llorón, porque lloraba por la condición del pueblo. Pero fíjense, hermanos, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 en adelante, dice así: esto recapacitaré en mi corazón. En otras palabras, voy a recordar esto. Y luego dice, por lo tanto, esperaré. Si lo traducimos en la manera que es, dice, sí, en esto yo me recordaré y tendré esperanza. Voy a esperar en Él. Fíjense, hermanos, porque Él habla de, aunque el pueblo estando en cautiverio, Él habla de una misericordia de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, dice, grande es tu fidelidad. Oh, hermanos, el carácter del Rey es un Rey lleno de misericordia, de compasión, de amor. Este mismo Rey estableció un reino, y ese reino, mi amado, es también para siempre. Juan capítulo 14 dice así: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén. ¿Sabe una cosa? El reino del Rey, que tiene una misericordia eterna, el reino también es para siempre. Oh, hermanos, qué tremendo es que ustedes y yo, que hemos llegado a ser miembros del reino de Dios, tenemos una eternidad enfrente de nosotros. Yo por eso les digo a unas personas que cumplen años, digo, hermanito, Dios me lo bendiga, que Dios le dé 20,000 años más. Y dicen los hermanos, hermano, es demasiado tiempo. Le dije, en la eternidad apenas vamos a ir empezando. Porque, hermanos, la vida nuestra, porque tenemos un Rey que es eterno, la vida suya y la mía es eterna, porque hemos venido a ser parte del reino por el cual Él dio su vida en la cruz del Calvario. Estaremos eternamente con Él. Dice la palabra de Dios que un día vamos a, si todos, antes de que Cristo venga, o si viene en estos días y estamos listos para irnos con Él, dice la palabra que se oirá una trompeta, y dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero y vamos a encontrarnos con Él en el aire. Fíjense, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque este reino es para siempre. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y fíjese, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Estar con Él siempre. Ah, qué tremendo es eso, ¿verdad? Qué esperanza tan grandototota tenemos, sabiendo que vamos a estar con Él siempre. Algo bien, algo bien tremendo, sabiendo en quién hemos creído. Primero de Juan capítulo 3 versículo 2 nos dice a nosotros bien claramente: amados, ahora somos hijos de Dios. Esta semana pasada escuchamos
a uno de los líderes de las iglesias, de las religiones más grandes. Y él dijo que todos, así dijo así, todos somos hijos de Dios. Déjame decir una cosa, mi amado. Esa es una mentira. Una mentira que no es algo totalmente falso. Porque la Biblia dice bien claramente, hermanos, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y mi amado, cuando habla la palabra de Dios eso, dice Juan, dice ahora somos hijos de Dios. Porque antes no éramos, pero ahora sí. Porque ahora somos parte del reino que es para siempre. Dice la palabra, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él. Oh, mi amado, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Un reino para siempre, estar con Él, siendo semejantes a Él. Y por último, en esta parte, habla de que estar con Él, la heredad será por siempre. Dice la palabra en Salmo número 37, versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Mi amado, la heredad, lo que Dios nos ha dejado, lo que Dios nos ha dado, oh mi amado, será para siempre. Y luego hay una invitación de parte del rey. Hay una invitación de parte del rey. Ustedes la ven allá al entrar a la puerta, allá mero arriba, dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay una invitación. Venid a mí. Mateo capítulo 11, versículo 28. Si usted lo ve allá arriba, ahí, allá, tiene que estar allá de aquel lado. Pero vemos, hermanos, una invitación. Entonces ahí es donde entra la relación y no la religión. De que ustedes y yo podamos conocer al Rey y no solamente conocer del Rey. Una diferencia inmensa. Porque hay muchas personas que dicen: hermano, yo creo en Dios, o yo conozco de Dios, de las cosas de Dios, y están envueltos en las cosas de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dios quiere que usted y yo nos envolvamos en Él, porque las cosas aquí se van a quedar. Lo que permanece para siempre, la herencia que es para siempre, es conociéndolo a Él. Porque podemos tener una religión y aún estar totalmente perdidos. Jesucristo le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo viene con él y le dice: Jesús, sabemos que vienes de Dios, estamos seguros de que hay algo diferente de ti, hay algo extraordinario en ti. Y él comienza a darle a darle elogios a Jesús. Y Jesús lo detiene. Dije: olvídate de elogios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Fíjense, hermanos, en el reino que es para siempre. No puede entrar ninguna persona que no ha nacido de nuevo. Bien claramente. Y luego el capítulo 3, versículo 18 de Juan dice así: el que en él cree no es condenado. Así es, gracias, Señor. Oh, mi amado, en otras palabras, hay una bendición ser parte del reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 36 dice: todo aquel que cree tiene vida eterna. Y para cerrar, Jesús le prometió al ladrón en la cruz y le dice
Jesús al ladrón, cuando el ladrón le pide misericordia al rey. Y el rey le dice al ladrón que está enseguida de él: hoy estarás conmigo. Si alguien le pregunta, bueno, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está ese cielo que ustedes hablan y todo eso? Mire, donde está Jesús, allí está el cielo. Hoy estarás conmigo. Mi oración, mi amado, en esta mañana es que no se vaya de aquí sin venir a ser parte del reino de los cielos. Dice la palabra que todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Mi amado, el Rey es para siempre. Su misericordia es para siempre. Y el reino al cual hemos venido a ser parte es para siempre. Y Él extiende una invitación a todo aquel que quiera, le da vida para siempre. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, por Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque en todo tiempo nos has amado, nos has alcanzado. Has movido las cosas para que vengamos a estar frente a frente contigo. Gracias, porque nos has llamado a una eternidad. Te alabamos, bendecimos tu nombre. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Mi Dios, a ti la honra y a ti la gloria. Bendice a tu pueblo. Amén. Amén. Y amén.